Hola a todos, espero y estén bien. Aquí les tengo el tema del grado número 4. Saben, no puedo monetizar mi canal, por lo que les pido una pequeña ayuda. En la descripción de este video dejaré mi cuenta PayPal para que me colaboren con lo que puedan o esté a su alcance. Si no me pueden colaborar, no hay problemas, porque el objetivo principal es que le saquen el máximo provecho a esta información. Espero y disfruten este banquete informático. Recuerda darle me gusta al video, compartirlo, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Grado número 4. Maestro secreto. Tienda de perfección. La logia de la perfección es el cuerpo subordinado que gobierna el gobierno de los grados 4 al 14. El nombre, tienda, se deriva del sánscrito loka, que significa mundo. Masónicamente, sin embargo, el significado es amplio y múltiple. Comúnmente, logia significa taller, físicamente, el lugar donde los masones se reúnen para todas sus actividades. Sin embargo, como siempre hay una dualidad de acción, el taller está destinado no solo al desarrollo del trabajo común, sino también a las obras espirituales, un taller místico, un templo espiritual. La raíz de la palabra, entonces, sería Louges, representando la porción divina, el universo. Sin embargo, dada la amplitud de la interpretación, una logia podría tener sus propias raíces en la célula. La celda es una logia, principalmente en la denominación anatómica, tanto del organismo humano como vegetal. Tenemos las celdas de un panal dentro de la colmena, que a su vez, tiene un estrecho significado simbólico con la masonería. Perfection Store, o mejor dicho, Improvement Store, tiene el significado histórico del lugar donde se reunían los artesanos bajo el mando se utilizaron para completar o perfeccionar la ornamentación del gran templo. La logia de la perfección también puede llamarse la logia inefable. El adjetivo inefable tiene una doble interpretación, encantador, es decir, una obra o acción encantadora e inefable que no se puede expresar a través de palabras. Logia inefable se convertirá en el receptáculo místico de las acciones que no se puede expresar con palabras, pero el lenguaje del silencio perfectamente sirve como comunicación. Lenguaje del silencio parecería una tontería porque todo lenguaje se expresa a través de sonidos. Hay, sin embargo, sonidos que existen pero no se escuchan. Como ejemplo práctico aludiríamos a la oreja de los perros y a muchos otros animales que perciben vibraciones superiores a las captadas por el oído humano. El lenguaje espiritual es inefable por naturaleza, sin embargo, comunica con la divinidad. La fuerza de un pensamiento emana sonidos peculiares que el vulgo no percibe, pero cuyas vibraciones alcanzan a quienes están destinadas. La logia de perfección es un cuerpo subordinado, porque no puede ser independiente, tratándose de una obra tan profundamente mística. La subordinación no es solo administrativa, ya que puede cambiar su sistema de acuerdo con los estatutos y reglamentos. No se concibe un trabajo espiritual autónomo. Es un conjunto sujeto a reglas estrictas que depender de un todo. Para ejercer esta subordinación espiritual es absolutamente necesario subordinación administrativa. La masonería es un gobierno jerárquico. La masonería azul presenta la manera democrática, pero la francmasonería roja es aristocrática en el sentido de una unidad en torno a un jefe que engloba el aspecto material administrativo y la dirección espiritual. El soberano gran comandante del rito es el jefe espiritual absoluto. En Brasil, a pesar de un Consejo Supremo sesquicentenario, en este todo el tiempo, la primera preocupación siempre ha sido administrativa, la de fortalecer y unir a los miembros de los cuerpos, dándoles una estructura con a propósito, después de considerar la mejora filosófica, proporcionar a través de recursos financieros, la construcción de templos apropiados donde los grados pueden encontrar un escenario propicio para su desarrollo y, por lo tanto, medios para su mejora, con la comprensión exacta de contener los rituales. Del Consejo Supremo aún no han emanado obras pedagógicas, orientación sobre el desarrollo e interpretación de rituales. En eso sentir que la brecha es demasiado grande, los cuerpos trabajan como autodidactas.
De ella se originan los rituales de los grados 4 al 33, dejando al simbolismo la libertad de hacer los rituales de los 3 primeros grados, puesto que esta libertad ha resultado, a lo largo de tantos años, en graves pérdidas si consideramos que cada gran logia o cada gran oriente editar diferentes rituales y que son periódicamente cambiados, revisados y recompilado. Sin embargo, una colección de todos los rituales impresos desde la fundación del Consejo Supremo, una tarea muy importante, que ciertamente algún día será ejecutada. La Biblioteca del Consejo Supremo tiene como ámbito, también, para recoger esta variedad de rituales, para, en su momento, en una obra juntos, tienen grandes logias y grandes orientes, rituales uniformes e inalterables. A pesar del concepto moderno de que un ritual no es una camisa de fuerza, pero que tiene elasticidad y que hay necesidad de cambiar lenguaje, la acentuación gráfica y la modernización de las palabras, los cambios no pueden ser unilaterales. Como hay una confederación o varias, a ellas estas revisiones periódicas competirían con la asistencia del Supremo Consejo, o Consejos Supremos. Esta separación de los rituales no significa autonomía en absoluto o el leitmotiv es el tema económico de la venta de rituals. Se debería notar, sin embargo, que en los últimos años la masonería no ha repartido entre sus afiliados los rituales, lo que hace el pleno conocimiento masónico. Tenemos la aberración de exaltado vástago a maestro, adquiriendo así la plenitud masónica simbólica, desconociendo el ritual. El maestro más diligente busca obtener de sus hermanos mayores ediciones raras para, en menos, tener la oportunidad de estudiar lo que es más importante en el rito. Si nos parece que el argumento de que la retención de rituales obedece a la prudencia de conservarlos para que no caigan en manos de profano, es culpa. Los rituales se encuentran transcritos en libros nacionales y extranjeros. Los rituales proporcionados por los Supremos Consejos son autenticados, es decir, oficializado, su reproducción está prohibida. Aquí viene el aspecto legal, que es relevante porque dentro de la actual organización no hay impedimento para su reproducción, ya que los rituales no están registrados de acuerdo con la legislación nacional. Como los rituales son internacionales, los dueños serán los Supremos Consejos que a su vez los recibió de Federico II, emperador de Prusia. Nadie podrá impedir su reproducción, comentarios y transcripción. Sin duda, ha llegado la hora de los Consejos Supremos tomar las medidas necesarias para preservar lo que en realidad es suyo. Tratamiento. A Perfection Shop tiene el tratamiento de excelente. Sin embargo, no existe una disposición oficial, ya que algunas logias adoptan la expresa excelsa. Ambos tratamientos son correctos, he aquí, sinónimos, excelente y excelente significa lo que excede, lo que va más allá, lo que es superior. Los 11 grados que componen la logia de perfección constituyen las enseñanzas y prácticas de lo que excede los primeros 3 grados del rito, evidentemente, escocés antiguo y aceptado. Algunos organismos utilizan la expresión inefable, que tampoco ser correcto, sin embargo, el uso de inefable no es muy común. El presidente, que representa al rey Salomón, se llama los 3 times Mighty Master, tratamiento utilizado entre nosotros, porque, en la mayoría de los casos, otros países, el presidente simplemente se llama Mighty o poderoso. El tratamiento triple evoca al presidente, no al rey Salomón, como al rey de Tiro y a Hiram Abiv, cuyas personalidades se fusionan místicamente. El rey de Tiro e Hiram Abiv participaron en la construcción del gran templo, pero allí no adoraron a Jehová. Espiritual y místicamente, la dirección de todas las obras masónicas en el grado número 3 está presidida por Salomón, una presencia que traduce no solo sabiduría, como la divinidad misma en uno de sus aspectos operativos. Los vigilantes tienen el título de inspectores. Originalmente solo había un vigilante que representaba a Adoniram. En el actual ritual adoptado por nosotros, el segundo Watcher no tiene raíces y no representa ninguna personalidad bíblica. Adoniram, inspector de obras, según lo revelado por Ahíoes Reyes y Crónicas, fue una personalidad misteriosa porque, aún hoy, se le confunde con el propio Hiram Abiv. Se refiere a Reyes, capítulos 4 al 6, que Adoniram sería hijo de Abda, tendría casado con la hermana de Hiram Abiv,
Hay, sin embargo, quienes afirman que también lo sería, extranjero. He aquí, ningún israelita había tomado parte en la edificación del gran templo. Según el relato bíblico, Adoniram era príncipe de la casa de Israel, y King 4:2, y su función era inspeccionar los tributos. El poder político y se distribuía de la siguiente manera: sacerdotes, secretarios, cancilleres, ejército, proveedores, oficial mayor, mayordomos y tributos. Sin embargo, el papel de Adoniram era bastante diferente, el de inspeccionar los transportistas de madera en el Líbano, dirigiendo a 30.000 trabajadores. Tal vez había dos Adoniranos, como la búsqueda aún no resuelve todas las dudas, estas persisten. Los vigilantes son tratados como hermanos venerables. Los trabajadores de maestros secretos. El templo, la logia de la perfección representa en grado 4, el templo del rey Salomón, por lo tanto, el gran templo, la representación es simbólico y muy sencillo. La cámara se divide en dos partes, el este y el oeste, separadas por una balaustrada. Las paredes están decoradas o alfombradas en negro con lágrimas en plata, 16 pilares rodean el templo, 4 a cada lado. Sobre el pabellón del trono, un triángulo inscrito en un círculo, dentro del triángulo una estrella de 5 puntas y en su centro la letra Yod, o la letra Z. Delante o a la derecha del trono, una mesa triangular cubierta con un paño negro, con lágrimas de plata, y sobre él, un mazo, con un arco de crepé negro, junto a él, una corona compuesta por hojas de laurel y olivo. En cada altar, un candelabro de 9 brazos cada uno, con 9 luces, 27 luces en total. Originalmente, los candelabros eran 9, con 9 brazos y nuevos respectivamente, teniendo en total 81 luces. Además, las luces se pueden reducir a 3 candelabros con 3 luces cada uno y 9 luces en total. Lo importante es que las luces siempre sean múltiplos de 9. Candelabro, a la derecha del este en la inserción del ángulo formado por las paredes, se deposita el arca de la alianza, frente a ti, un candelabro de 7 brazos con 7 luces. El candelabro en el templo de Salomón fue alimentado con aceite de oliva. Aceituna, los vasos que contenían el aceite se colocaron a la misma altura, siendo uno en el centro y simétricamente, 3 a cada lado. Su nombre es Menoure y es exclusivo de templos o sinagogas, aparecer en figuras antiguas, a veces con 8 copas, estando destinada a la octava que es más pequeño, solo alimenta a los demás, manteniéndolo siempre encendido. En las sinagogas, se utilizan candelabros de 3, 5 y 9 brazos. En el de 9 brazos, las copas se colocan en la misma línea horizontal, el noveno, central, sobresale de los 8 restantes. El nombre de este candelabro es Hanukkah, que significa restauración, que conmemora la victoria de los macabeos. En Éxodo capítulo 25, versículos del 21 al 40, tenemos una descripción detallada de las 7 armas. Harás también un candelero de oro puro, de oro batido será este candelabro, su pedestal, su poste, sus copas, las perillas, sus flores, formarán una sola pieza con él. Uno de sus costados saldrán 6 varas, 3 de un lado, 3 del otro. Sobre un tallo habrá 3 copas en forma de almendras, una pomo y una flor, y 3 copas almendradas en el otro tallo, un picaporte y una flor, así serán los 6 brazos que salen del portavela. Pero en el candelero mismo habrá 4 copas en forma de almendras con sus nudos y con sus flores. Habrá una perilla debajo de una varilla que saldrá de ella, y sin embargo, una perilla debajo de otras 2 varillas que salen de ella, así serán los 6 tallos que salen del candelabro. Tus pomos y tiradores serán los mismos. Todo será una sola pregunta. También les harás 7 lámparas, las cuales se encenderán para alumbrar enfrente de él. Sus despabiladeras y sus despabiladeras serán de oro puro. Se hará un talento de oro puro para el candelabro con todos estos utensilios. Mirad, pues, que hagáis todo según el patrón que se os muestra en la colina. La luz provenía de una mecha compuesta de hilos de algodón retorcidos, a la mecha se quemó, la punta carbonizada colgaría, lo que hizo que la llama si se hinchara y humeare. Para quitar esta parte, los espectadores,
para apagar las llamas, al final de las ceremonias, se utilizaban extintores. Jehová le había mostrado a través de una visión a Moisés la imagen no solo del candelero sino de todos los utensilios para el tabernáculo. La descripción dada anteriormente, como dicen las primeras palabras del relato, tenía el don de revivir la memoria de Moisés. Entonces el Señor le habló a Moisés diciendo: servirán para avivar vuestra memoria. Hasta hoy, en las sinagogas, el candelabro al que se refiere las Sagradas Escrituras y de oro, obviamente, en placa, dado el alto costo del metal. La masonería brasileña, por su pobreza, no tiene ningún utensilio en metal precioso. Los historiadores antiguos, entre ellos Josefo, Filón e incluso Clemente, obispo de Alejandría, que la menorá representa los 7 planetas, la copa del medio representaría al sol. No podemos atribuir tal ignorancia a Jehová, porque sería inconcebible que Dios ignorara la existencia de los otros planetas. El argumento de que el Hanukkah, el candelabro de 9 brazos, representaba precisamente los 9 planetas actualmente conocidos, también no merece credibilidad. Por lo tanto, en el relato bíblico se ignora el significado de la menorá y el por qué el uso de candelabros con brazos y copas en números impares, 3, 5, 7 y 9. Necesitamos estudiar Kabbalah y adentrarnos en aguas más profundas, lo cual no es el objetivo del presente trabajo. El cristianismo primitivo hizo de la menorá uno de los símbolos de Cristo, la luz del mundo, en simbología judeocristiana. Tanto en los evangelios como en los hechos de los apóstoles y las epístolas no existe un estudio importante sobre la numerología religiosa, con la excepción de Revelación, libro, aún difícil de descifrar. En grados superiores describiremos el significado de Elohim, es decir, de los ángeles. Los brazos de la menorá aludirían a los 7 Elohims que ocupan los 7 planetas. Con el aumento en el número de planetas, obviamente, el número de estos Elohims. Por otra parte, los antiguos consideraban al Sol y a la Luna como planetas y estos adornan los templos masónicos. Sabemos que el Sol es una estrella con luz propia y la Luna es un satélite de la Tierra. Quitando estas dos figuras celestes, los planetas de la antigüedad se reducirían a 5, con la adición de Urano y Plutón, tendríamos en realidad el número 7. El argumento sería válido si no hubiera posibilidad de descubrir otros planetas. No es posible, en términos de científicos, aventurar afirmaciones superficiales, de modo que las interpretaciones debe hacerse con cuidado para no incurrir en errores primarios y ridículo. El Arca de la Alianza, en la esquina a la derecha del este, la reproducción de un arca como se describe en Éxodo 25 horas y 10 minutos, también harás un cofre de madera de acacia, 2 codos y medio de largo, codo y medio el ancho, y codo y medio la altura. Lo recubrirás de oro puro, lo cubrirás por dentro y por fuera, y lo rodea un cerco de oro. Fundirás para ella 4 anillos de oro, y las pondrás en las 4 esquinas del arca, 2 anillos en un lado y 2 anillos en el otro lado. Y harás varas de madera de acacia, y las recubrirás de oro, meteréis las varas por las argollas a los lados del arca, para pasar por ellas el arca. Las varas permanecerán en los anillos del arca, no serán removidas de ella. Y poner en arca el testimonio que yo os daré. Esta arca, llamada Arca del Testimonio o Arca de la Alianza, sería una reproducción del Arca de Noé, que fue el primer testimonio, cuando Jehová hizo el primer pacto con los hombres, prometiendo que no habría un segundo diluvio. La logia masónica sería también una reproducción del Arca de la Alianza, en su formato y medidas, ya que también reproducía la parte interna del templo de Salomón, o más bien, del Sanctus Sanctorum. El material con el que se dio a conocer a todos el Arca de la Alianza era de madera de acacia y oro. La acacia es un árbol de dimensiones relativamente pequeñas y, ciertamente, no se prestaría para construir el Arca de Noé. Esta arca tenía sus medidas dictadas por Jehová. Haz un arca de tablas de ciprés, harás en el aposentos, y lo calafatearás con brea para dentro y fuera. Así lo harás, 300 codos será 50 de largo y 30 de ancho y alto. Génesis 6, 14-15. Por lo tanto, el material utilizado en la construcción del arca de Noé fue la madera del ciprés,
un árbol robusto y alto que podría soportar fácilmente las dimensiones de la construcción. 300 codos serían 198 metros. ¿Cuál sería la razón entre 300 codos del arca de Noé con los 5 codos del arca de la alianza? Todavía no surgieron estos estudios, al menos, en nuestro idioma no tenemos ninguna obra mencionando el estudio o significado de estas proporciones. El pueblo hebreo no tenía inclinación por la construcción naval, porque además de pescadores, no se dedicaban al transporte marítimo como los fenicios y los romanos con sus galeras militares. La construcción del arca obviamente habrá tomado mucho tiempo, porque solamente Noé y sus hijos creyeron lo que Jehová había dicho. Las escrituras no aclaran cuánto tiempo le tomó a Noé completar sus construcciones. El arca había sido, según la determinación de Jehová, calafateada por dentro y por fuera con betún, es decir, las grietas entre una tabla y otra deben ser perfectamente llena para que no penetre agua durante el día. Permaneció en el agua. El arca era una construcción temporal, ya que la temporada de lluvias fuera de 40 días. Creemos que los días a los que se refiere Génesis fueron periodos de 24 horas. El arca de la alianza había sido revestida por dentro y por fuera con hojas de oro, por lo tanto, su peso era relativamente grande. La acacia de la región debe ser a prueba de putrefacción, nuestras acacias no están. Cuando Nabucodonosor destruyó el gran templo de Salomón y tomó todo lo que era precioso, indudablemente habría tomado el arca de alianza, no publicar ninguna referencia a este hecho en las Sagradas Escrituras. Cuando Zorobabel trajo los objetos sagrados de Babilonia para Jerusalén, no mencionó que entre estos estaba el arca, para tu relevancia que el texto bíblico no podría haber silenciado. Cuenta la leyenda que el arca de la alianza fue llevada al cielo. Este hecho constituye un cierto misterio, porque Jehová no podía sino predecir la acción de Nabucodonosor. Hay un vacío en la historia sagrada acerca de la gente judía. El arca de Noé, cuando flotaba sobre las crecientes aguas, contenía, además de la especie humana, la especie animal como se describe en Génesis 6, 18-22. Pero contigo estableceré mi pacto, entrarás en el arca, tú y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos, de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, macho y hembra, meteréis en el arca para mantenerse vivo contigo, de las aves, según las especies, de todos los reptiles de la tierra según sus especies, 2 de cada especie. Vendrán a ti. Lleva contigo todo lo que comas, recógelo contigo, será alimento para ti y para ellos. Como en otras situaciones, la narración bíblica no convence, quizás por mala traducción o distorsión de la tradición, pero en un barco de menos de 200 metros de largo y 50 pies de ancho, Noé no pudo reunir todas las especies animales de la tierra y al mismo tiempo su alimento. Las especies, obviamente, serían solo las existentes en ese reducto. También no sintoniza con la destrucción de los hombres gentiles, es decir, aquellos que no pertenecían a la familia de Noé. Aunque los hijos de Noé se hubieran casado con las hijas de la tierra que eran hermosos, no hubo una destrucción total de las especies humanas y animales. Siempre queda, para arreglar estas dudas, la escapatoria que, también, el arca de Noé era un símbolo. Análisis de fallas y omisiones pueden constituir una razón de menor importancia y que no despierta el interés por la controversia o la investigación. Por lo tanto, la similitud entre el arca de Noé y el arca de la alianza, dice solo me preocupa el hecho de que el arca de Noé constituye un testigo. Por lo tanto, la construcción del arca de la alianza con el formato del arca de Noé recordaba solamente el evento del diluvio y la providencia de Jehová en preservar la continuidad del pueblo hebreo. Las medidas del arca de la alianza nos llevan a saber que el objeto tenía la forma de un cuadrilátero. Hay dudas sobre el contenido del arca de la alianza. El texto dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Este testimonio fue, en el momento en que Jehová le dictó a Moisés la forma del arca, su ley. Cuando Moisés recibió la ley, la grabó en 2 tablas de piedra, dada por Jehová en el monte Sinaí. El texto dice, Génesis 24:12, entonces dijo el Señor a Moisés, sube a mí al monte, y quédate allí, te daré tablas de piedra y la ley o los mandamientos que he escrito, para que los enseñéis.
Debemos analizar este evento. Jehová le dio a Moisés, ya escrito en las tablillas, las leyes. No se sabe si solo los 10 mandamientos o todas las leyes, no hay referencias. Sin embargo, en cuanto a las dimensiones y formato de las piedras que Moisés llamó tablas. En Éxodo 31 horas y 18 minutos leemos, y cuando Jehová terminó de hablar con él, Moisés, en el monte Sinaí, le dio a Moisés las 2 tablas del testamento, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Y más adelante, Éxodo 32, 15-16, y cuando hubo vuelto, Moisés descendió del monte con las 2 tablas del voluntad en mano, tablillas escritas por ambos lados, de uno a otra banda fueron escritas, las tablas fueron obra de Dios, también la escritura era la misma escritura de Dios, tallada en las tablas. ¿Qué lenguaje habría usado Jehová para condensar en 2 tablas toda tu ley? Fue el hebreo. Moisés se quedó en el monte Sinaí durante mucho tiempo, tal vez largos meses. O incluso años, hasta el punto en que la gente había perdido la esperanza de su regreso. Entonces, sin la guía espiritual, sin su líder, la gente rogó a Aarón para hacer de ellos un dios al que adorar. Aarón recogió las joyas de oro del pueblo y fundió un becerro, mandando al pueblo que lo adorase. Entonces Jehová advirtió a Moisés de lo que el pueblo estaba haciendo y la idolatría en que se había hundido, mostrando su ira hasta destruir los idólatras. Moisés intercedió ante Jehová, quien permitió una nueva oportunidad para el pueblo desobediente, ordenando a Moisés que descendiera del monte y llevara a la gente de vuelta a la fe antigua. Pero también Moisés, cuando llegó al pie del monte y vio que la gente adoraba al becerro, adorándolo y bailando, se turbó y rompió las tablas en sus manos, quemó el becerro esparciendo su polvo en las aguas. En su ira llamó al Señor, y todos hijos de Leví, les mandó matar a los idólatras, quienes añadieron 3000 hombres. Con esta providencia, el pueblo se arrepintió y siguió de nuevo la guía de Moisés. Con la destrucción de las tablas de la ley, Moisés no tuvo más que Jehová había escrito, rogando al Señor que le diera de nuevo la ley. Jehová ordenó a Moisés que tallara nuevas tablas de piedra. Al día siguiente, Moisés volvió a subir al monte y recibió del Señor la ley y una nueva alianza, simbolizando las tablas, más que un testimonio. Sin embargo, en Deuteronomio 10, 1, 5 tenemos noticias más detalladas. En aquel tiempo me dijo el Señor, labra 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y haz un arca de madera. Escribiré en las 2 tablas las palabras que estaban en las primeras que quebrantaste y los pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, tallé 2 tablas de piedra, como el primero, y subí al monte con las 2 tablas en la mano. Entonces el Señor escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que os había dicho en el día de la congregación, en el monte, en el medio del fuego, y el Señor me lo dio. Me volví y bajé del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, allí son, como el Señor me ha mandado. Por lo tanto, tenemos una nueva versión para estudiar, o estas nuevas tablas. El Señor se limitó a escribir solo los 10 mandamientos, o todos la ley que había sido escrita ahora se llamaba los 10 mandamientos. La determinación del Señor para que Moisés construyera un arca, tal vez fue para conservar las nuevas tablas para que no se quedaran, de nuevo, frágiles como deben ser, lo que sugiere que están hechas de astillas de piedra, tal vez de mármol. En el arca de la alianza, además de las 2 tablas de la ley, otros testimonios se guardaban, siendo uno de ellos la olla del maná. Partieron de Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de que salieron de Egipto. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Los hijos de Israel le dijeron, ojalá tuviéramos murió por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando estábamos sentados junto a las ollas de carne, y comimos pan hasta saciarnos. Porque nos has traído a esto desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover sobre vosotros del cielo pan y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción de cada día, para que yo ponga a prueba si anda en mi ley o no. Acontecerá que al 6º día prepararán lo que recogieran, y serán 2 tantos como cosechen cada día.
Entonces dijo Moisés a Aarón y a todos los hijos de Israel: a la tarde sabréis que Jehová os sacó de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria del Señor, porque no ha oído vuestras murmuraciones, porque, ¿quiénes somos nosotros para que murmures contra nosotros? Moisés insistió: será cuando el Señor os dé de comer por la tarde, para comer, y por la mañana pan para saciaros, porque el Señor ha oído tus murmuraciones. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Moisés dijo a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: venid a la presencia del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Hablando Aarón a toda la congregación, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria del Señor apareció en la nube. Y Jehová dijo a Moisés: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles: por la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento, por la mañana poner el rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío que había caído sobre la superficie del desierto era una cosa delgada, parecida a una escama, delgada como la escarcha sobre la tierra. Cuando los hijos de Israel lo vieron, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da para tu alimento. Éxodo 16, 1-15. Las codornices no son objeto de mucha admiración, ya que podría haber explicación de su apariencia. Dado que la codorniz no es un ave migratoria, podrían haber aterrizado en el desierto arrastrados por fuertes vientos. No se conservaron codornices para ser colocadas dentro del arca de alianza, solo el maná, símbolo del pan, alimento sagrado entre todas personas a lo largo de la historia. Para el milagro, el hombre siempre busca una respuesta racional en él. Regiones del Sinaí a menudo aparecen como una especie de lluvia, líquenes transportados por los vientos que constituyen un sabroso alimento. Además, podría emanar de las palmeras datileras que segregan un líquido que, solidificado, también es comida. Sin embargo, si encontramos por cada hazaña inexplicable que ha ocurrido desde la plan para la salida de los israelitas de Egipto a su asentamiento en Canaán, destruiríamos no solo la fe, sino el poder de Dios. Además, en la masonería hay dogmas. Creer en la narración bíblica, creemos en el poder de Dios, en su interés por preservar su creación. En el relato anterior, encontramos que el Señor contestó las quejas de los pueblos israelí, ya exhausto por el interminable vagar por el desierto, que había durado 40 años. Sin embargo, el Señor siempre encontró un pretexto para imponer su voluntad y experimentar la obediencia de su pueblo, para que guarden su ley, y especialmente en dos puntos básicos: culto exclusivo y observancia del sábado. En el versículo 33 del capítulo 16 del Éxodo, encontramos: y él dijo, Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná, ponla delante del Señor, para ser guardado por vuestras generaciones. El gomer era una medida antigua y se puede calcular en media libra. Según el relato, el sol derretiría el maná y no se podría guardar de un día para otro, solo podía pudrirse y despedir mal olor. ¿Cómo, entonces, podría guardarse para la posteridad? La olla era de pequeñas dimensiones y encajan perfectamente en el interior del arca. Finalmente, en el arca se guardaba la vara de Aarón, una vara que, evidentemente, no excedía la medida de 1,5 metros a 1,65 metros, longitud del arca. Es desconocido para espesor de las tablas y del oro revestido sobre ellas. En Éxodo 17, 1-13, leemos: dijo el Señor a Moisés: habla a los hijos de Israel, y recibe de ellos varas, una para la casa de cada padre de todos sus príncipes según las casas de sus padres, esto es, 12 varas, escribe el nombre de cada uno sobre tu vara, ahora pero el nombre de Aarón escribirás en la vara de Leví. Porque todo jefe de la casa de vuestro padre tendrá una vara. Y los pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testigo donde yo te encontraré. La vara del hombre que yo escoja, ese florecerá, así que me detendré de mí las murmuraciones que los hijos de Israel pronuncian contra vosotros. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y a todos sus príncipes. Dieron varas, cada uno le dio una, conforme a las casas de sus padres, 12 palos, y entre ellos el de Aarón.
Moisés puso estas varas delante del Señor en la tienda del testimonio. Al día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y aquí, la vara de Aarón, junto a la casa de Leví, había brotado, y cuando los brotes se hincharon, produjo flores y dio almendras. Entonces Moisés trajo todas las varas delante del Señor a todos los niños desde Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. El Señor le dijo a Moisés: vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio, para que sea guardado como una señal para los hijos rebeldes, así lo harás acaben sus murmuraciones contra mí, para que no mueran. Y Moisés hizo así, como el Señor le había mandado, así lo hizo. Luego los hijos de Israel hablaron a Moisés, diciendo: He aquí, expiramos, perecemos todos. Todo el que se acerque al tabernáculo del Señor morirá, venceremos todos. El milagro puede, sin embargo, ser un fenómeno científico si tenemos las experiencias realizadas, principalmente en la India, cuando por la fuerza mental, un yogui puede hacer que un yogui florezca, crezca y dé frutos. Planta. En Hebreos 9:4 leemos: al cual pertenecía un altar de oro para el incienso, y el arca de la alianza, toda cubierta de oro, en la cual había un urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas de la alianza. Para Sao Paulo, dentro del arca había una urna, y dentro de ella, los 3 testimonios. Esta urna podría, por supuesto, ser abierta al principio solo por Moisés, porque la colocación de los 3 testimonios no se hizo de una sola vez, sino más bien, en diferentes tiempos según los eventos descritos en Éxodo. El arca no tenía cerradura, tanto que los hombres de Bet-Semes, después mira en él, murió herido por el Señor. Jehová hirió a los hombres de Bet-Shems, porque miraban adentro del arca del Señor. Sí, hirió de ellos a 50,070 hombres. Entonces el pueblo lloró, porque el Señor había hecho una matanza tan grande entre ellos. Samuel 6:19. El arca había sido robada por los filisteos, quienes la guardaron durante 7 meses, y como entendieron que no podían retenerla ante los castigos que el Señor les impuso, ellos lo devolvieron, y Eleazar lo recibió, el cual lo guardó. Una de las plagas que el Señor había enviado a los filisteos eran los tumores que, contagiando al pueblo, lo diezmó. Cuando el arca pasó a manos del rey David, ya no guardó los 3 testimonios, no había nada en el arca, excepto las 2 tablas de piedra, que Moisés la había puesto allí junto a Joreb, cuando Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto, Reyes 8-9. Según el relato de Crónicas 13, 5-10, en la interpretación discutida por von Daniken, en su libro Fueron los dioses astronautas, el arca de la alianza no sería más que una célula atómica que, de ser tocada, podría fulminar el imprudente. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior, fuera de Egipto, hasta la entrada de Hamat, para traer el Ares de Dios de Kiriat Jearim. Entonces David y todo Israel subieron a Baala, y de allí a Kiriat Jearim, que está en Judá, para hacer subir de allí el arca de Dios, delante de quien está invocó el nombre del Señor, que está sentado sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo, y la tomaron de la casa de Abinadab. Usai y el abuelo conducían el auto. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todos sus esfuerzos, cantando con arpas, con laúdes, con tambores, con címbalos y con trompetas. Cuando llegaron a la era de Cuidón, Usa extendió su mano hacia el arca para que espera, porque los bueyes tropezaron. Entonces se encendió la ira de Jehová contra Usa, y lo hirió porque se había extendido la mano al arca, y murió allí delante de Dios. El evento entristeció y asustó a David, quien poco después tomó medidas para garantizar que no se produzcan más accidentes similares. Leemos más adelante en el capítulo 15, versículo 2, entonces dijo David: pueden tomar el arca de Dios, pero los levitas, porque el Señor los ha escogido para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Usa no pertenecía a la tribu de los levitas, por lo que era mortal para él tocar el arca. David convocó a los sacerdotes y colocó definitivamente el arca en su ciudad, Sión.
Los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros por las varas que estaban en ella, como Moisés había mandado, conforme a la palabra del Señor. Después de la muerte de David y de que Salomón construyera el gran templo, el arca de la alianza fue, por última vez, trasladada a su lugar de honor. Los sacerdotes, levitas, colocaron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el santuario más recóndito del templo, en el lugar santísimo, bajo el alas de los querubines. 2 Crónicas 5-7. Josías murió, Jerusalén invadida por el rey de Egipto, estableció esto como rey. A Joacim, un muchacho de 18 años, vino Nabucodonosor, quien arrestado y llevado a Babilonia. Leemos en 2 Crónicas 36-7, además, algunos de los utensilios de la casa del Señor se llevaron Nabucodonosor a Babilonia, donde los puso en su templo. Más tarde, el rey de los caldeos invadió Jerusalén, mató a los jóvenes espada y todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus príncipes, tomó todos Babilonia. 2 Crónicas 36-17. El arca simbolizaba la alianza que Dios había hecho con el pueblo de Israel desde que salió de Egipto. Esta alianza, sin embargo, después de 845 años, fue violada. Jeremías 11:1-10. La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, diciendo: Oye la palabra de este pacto, y habla a los hombres de Judá y a los moradores de Jerusalén, diles: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Maldito el hombre, no hagáis caso de las palabras de este pacto que mandé a vuestros padres en el día en que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciendo: Oíd mi voz, y haced todo lo que yo os mando, así seré para vosotros otros por Dios, para que el juramento que hice a vuestros padres de dar una tierra que fluye leche y miel como lo es este día. Entonces yo respondí y dije: Amén, oh Señor. Jehová me ha hecho. Proclamad todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: Oíd las palabras de este pacto, y ponedlas por obra. Porque avisé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, dando testimonio todos los días desde la madrugada, diciendo: Dad oídos a mi voz, pero ellos no hicieron caso, ni inclinaron su oído, pero anduvieron, cada uno según la dureza de su malvado corazón, por lo que he puesto sobre ellos todas las amenazas de este pacto, el cual les mandé lo hicieron, pero no lo hicieron. Y el Señor me dijo: Una conspiración se encuentra entre los hombres de Judá, entre los habitantes de Jerusalén, volvieron a las iniquidades de sus primeros padres que se negaron a escuchar mis palabras, caminaron después otros dioses para servirles, la casa de Israel y la casa de Judá han violado mi alianza que hice con sus padres. La violación del pacto, cuyo testimonio se encontró dentro del arca de Dios, resultó en la destrucción del testamento. Ese fue el motivo de la desaparición del arca de la alianza. La prueba de necesidad de una nueva alianza la encontramos en el mismo libro de Jeremías, capítulo 31, 31-40. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La nueva alianza sería sin duda el envío a la tierra del Salvador Jesús el Cristo. Porque esto es mi sangre, la sangre de la nueva alianza derramada en favor de muchos, para remisión de los pecados. Mateo 26-28, la presencia de un arca de la alianza en el lugar santísimo del grado número 4 evoca todos los eventos descritos anteriormente que deben ser analizados y meditado para que el masón de la filosofía alcance el mensaje del gran arquitecto del universo. El arca simboliza el huevo cósmico o matriz universal. Tenemos las más diversas concepciones con origen en la India, como la leyenda del huevo de Brahma, creado por el pensamiento divino, del cual nació el primer hombre. Hace años, la prensa informó que un científico estadounidense extrajo una célula de una persona y la evolucionó in vitro, dando lugar a un haciendo clon, que al momento de la noticia ya tendría 14 meses, siendo una copia al carbón del hombre de quien se tomó la celda. Surgieron muchas críticas y escepticismo, alegando que los científicos que la noticia no era más que ficción. Sin embargo, la noticia era grave y poco se sabía al respecto, dado el secretismo que rodeó el evento.
Los antiguos pensaban que el primer hombre procedía de 1, y de ahí el símbolo del 0, y más tarde del 0 con un punto en el centro. La relevancia del símbolo 0, ya que no se puede afirmar que el 0 ser un número igual a los primeros 9, la serie que comienza con el número 1 termina en 0, por lo tanto, 0 es el décimo número y no los primeros. 9 Los números de serie se denominan números significativos. 0 se llama un número no significativo, por lo tanto, solo adquirirá significado cuando se coloca a la derecha de cualquiera de los 9 anteriores. La colocación tiene un significado filosófico, y aquí leemos en muchos pasajes de las Sagradas Escrituras que la colocación a la derecha es un premio y reconocimiento, a la izquierda está el castigo y la disminución. El 0 único no representa un número, solo tendrá sentido cuando está acompañado. Otro aspecto a tener en cuenta es la propia valoración de 0 a 0. Si va precedido de un número significativo, lo convierte inmediatamente en orden superior. Si solo, con un 0 será 10, sin embargo agregando otros ceros, la valoración será progresiva, 10, 100, 1.000, etc. Por lo tanto, el 0 es una levadura que crece infinitamente, donde el resto de los números no alcanzan, es la expresión divina de la numeración. Emblema. El escudo del grado está formado por un triángulo inscrito en un círculo, dentro del triángulo, una estrella de 5 puntas, teniendo en el central la letra hebrea Yod. El emblema colocado sobre el dosel del trono y también, encima del mango del malete que en el grado no tiene forma de martillo, el mazo será el emblema en miniatura en dinámica porque lo maneja el presidente, como cetro. El emblema en sí es estático porque está fijo en el dosel. Hay diversidad en cuanto a la inscripción en el centro de la estrella, de la palabra Yod, porque algunos autores insertan la letra Z que se colocaría en el centro de la final de la llave de marfil. La letra Z es la inicial de la contraseña que tiene su origen en el hebreo Sis, que significa esplendor, siendo también el nombre de Jonatán. El triángulo emblema, más allá del significado común de un triángulo como figura geométrica, así como el círculo que la engloba, en grado 4 representa una eternidad para un universo perfecto. El término eternidad puede usarse genéricamente como periodo infinito de tiempo, pero en el sentido filosófico no hay, propiamente hablando, una eternidad, sino eternidades subsecuentes. En el texto bíblico encontramos la expresión de eternidad a eternidad. Una eternidad perfecta para un universo perfecto también prueba la existencia de varios universos. El emblema del maestro secreto abarca un periodo fijo que se refiere a una sintonía con el gran arquitecto de un universo, el que habita la eternidad. Isaías 57 horas y 15 minutos. El círculo representa la perfección, es decir, el universo eterno perfecto, por ser la más perfecta de las figuras geométricas. La estrella de 5 puntas dentro del triángulo se llama la estrella flamígera o llameante, que expulsa llamas o llamas. Y el mismo pentagrama de los grados del simbolismo, astronómicamente, es la gran francmasonería o sirio. Sin embargo, su simbolismo va más allá de la posición astronómica. Todas las estrellas son astros, dada su grandeza o el brillo es variable. No hay mayor preocupación en localizar exactamente el Flaming Star en la carta celestial, porque su símbolo no puede ser analizado aisladamente del emblema. Este tiene la estrella insertada de 5 puntas pero sin las llamas, se llama la estrella flamígera porque tiene 5 llamas. En el centro de estrella, la letra Z y no la Yod, porque con esta última se convertiría en el símbolo del grado 2, es decir, del compañero. Es evidente que para entender el emblema era necesario conocer el significado aislado de cada símbolo, pero en la caridad es el todo lo que constituye el emblema. Una letra aislada del alfabeto tiene su significado principal, sin embargo, con las letras se pueden organizar en palabras y éstas tienen un significado aislado y peculiar. Por otro lado, se sabe que cada grado, dentro del rito escocés antiguo aceptado, es la suma de los grados precedentes los que adquieren más sentido esotérico y profundo. La filosofía no puede ser estudiada y analizada sin el conocimiento lleno y seguro de los grados simbólicos, de ahí la necesidad de iniciar el máster de grado 3, comprueba tu grado de conocimiento sobre la trilogía simbólica, si el ex
Amén. No es satisfactorio cumplir, antes de ministrar las lecciones de grado 4, recapitular las anteriores, porque obviamente, también, los primeros 3 grados pertenecen al mismo rito, que es Old Scots y acepto. La llave de marfil. El marfil ha sido desde los más antiguos pueblos, ya civilizados, un precioso material de adorno y proviene de los dientes de elefantes, así como algunos colmillos de hipopótamos, morsas, proporcionar material idéntico. Es un material óseo, muy blanco y que se presta para tallar y cortar en láminas tan delgadas que pueden presentarse transparentes. Usaba marfil, como todavía lo hace hoy, para elaboración de bisutería, paneles y 1000 usos más. Hoy la extracción de marfil es cercado, ya que es escaso y la especie de elefante está en vía de extinción. O el marfil simboliza la pureza. El elefante, la inteligencia. La clave no tiene origen conocido, se encuentra en las ruinas de la mayoría de las civilizaciones antiguas. Su simbolismo ha sido siempre el del secreto y secreto. En lenguaje bíblico simboliza apertura, y como ejemplo transcrito, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, él abrirá y nadie cerrará, y nadie abrirá. Isaías 22:22. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 16:19. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis tomado la llave de la ciencia, pero vosotros mismos no entrasteis y estorbasteis a los que iban a entrar. Lucas 11:52. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso en su mano derecha, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1:17-18. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella caída del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del abismo. Abrió el pozo del abismo. Apocalipsis 9:1-2. En la misma llave de marfil, en su extremo está inscrita la letra %, barra inversa inicial de la contraseña, lo que significa que la contraseña es la llave de la entrada. La llave de marfil, aisladamente, simboliza la prudencia y el secreto. Prudencia, porque el secreto debe ser guardado bajo 7 llaves, como diría el vulgar, y porque debe permanecer en un lugar seguro. Lo que está cerrado bajo llave, se supone que es segura, porque se guarda, se conserva y se oculta. Sin embargo, en algunos rituales, encontramos que la llave de marfil aparece rota. Tiene un significado esotérico ligado al arca de la alianza, que iba a ser cerrado y con la pérdida del arca, la llave no significaba nada y por lo tanto, habiendo sido roto, simboliza, además, la ruptura de la alianza entre el pueblo de Israel y el Señor, por la desobediencia a los 10 mandamientos y la ley. El pueblo entregándose a la idolatría y a la desobediencia al trabajar en sábado, día santo. Las sagradas escrituras no se refieren a la existencia de un cerrar con llave. En el desarrollo del ritual de grado 4, veremos cómo se destaca la prohibición de la idolatría. El poseedor de la llave de marfil recibió el poder de abrir todos los otros grados del rito con prudencia y secreto. El secreto o secreto, adjetivo maestro que ha llegado al grado 4, ya que se le llamará maestro secreto, por lo tanto, la llave de marfil es un símbolo del maestro secreto. El collar, el presidente lleva un collar hecho con una cinta en el color azul, en tejido de seda chamalotado en cuyo puente se encuentra la joya, esto es que consiste en un triángulo en oro que tiene de un lado la letra Yod y del otro la palabra Aibe, Yod, como ya hemos mencionado, significa Dios. El Yod o Yod representa el 10, por su forma física, simboliza un esperma, el falo mismo, el cetro o mazo y la espada, del cumplimiento de la oportunidad de su aplicación. Al empuñar la espada, estarás empuñando todos los demás símbolos y, en resumen, el yodo es también el punto del centro del huevo, es decir, el órgano masculino en el femenino. Representa el ojo divino, como la pupila en el centro del globo. Ocular yod es vertical porque es divinidad.
En la masonería tenemos los múltiples aspectos del conocimiento, así como hay una masonería filosófica, una masonería mística, una masonería judía, una francmasonería masónica, una masonería cristiana, y así, por en adelante, tenemos también la sexología masónica. Obviamente el conocimiento es genérico y no debemos, como muchos lo hacen, enamorarse de una cierta inclinación y exageramos en las interpretaciones. En la masonería hay sexo, pero no todo es sexo. El equilibrio por el conocimiento es necesario, porque la razón debe separar las pasiones generadas, a menudo, por el entusiasmo de la novedad. En otros rituales, el collar se lleva cruzado al hombro y se hace simplemente en blanco, simbolizando la franqueza. Los vigilantes también usan collares de tela azul, con bordes negros, teniendo en la punta, como joya, la llave de marfil. El mandil es blanco, hecho con piel de cordero, sustituido, hoy, por material plástico, ribeteado en negro con cordones del mismo matiz. En el abeta, un ojo negro y radiante, en el centro del delantal, dos ramas, uno en laurel y el otro en olivo, entrelazados por el tallo y en el centro la letra Z. El laurel simboliza el deber de triunfar sobre las propias pasiones, por tener las hojas de laurel, siempre verdes, simbolizan la inmortalidad de la naturaleza, es el símbolo de gloria y consagración. El olivo siempre será el símbolo de la paz. Noé esperó otros 7 días y de nuevo envió la paloma. Del arca por la tarde volvió a él, llevaba una hoja nueva de olivo en el pico, entonces entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, Génesis 9, 10-11. Por tanto, el triunfo sobre las propias pasiones conduce a la paz interior, que es la llave de marfil del éxito y el resultado de la iniciación del grado número 4. Es la parte misteriosa de la masonería reservada a los iniciados. El maestro secreto no es el líder del grupo o el presidente. Cada miembro del grado 4 se constituye en maestro secreto porque se convierte en líder de sí mismo, iluminado por los conocimientos que adquiere. Es obvio que en cada grupo debe haber un máximo líder, un jefe, alrededor del cual será posible construir el mundo interior, el templo propio. Maestro secreto, maestro, en latín, magister, es aquel que manda, dirige y enseña. A modo de ejemplo, para una comprensión completa de lo que significa ser maestro, tenemos en latín, Magister equitum, comandante de caballería Magister sacrorum, jefe de los sacrificios Magister societatis, director de la sociedad Magister navis, comandante de la nave Magister convivi, rey de la fiesta Magister morum. El censurar secreto es lo que no se ve, lo que guardas para ti, pacto secreto entre dos, lo que se mantiene en misterio, el significado esotérico de un culto espiritual. Por lo tanto, maestro secreto es el que manda en lo invisible. Se entiende por director de asuntos privados, místicos, esotéricos y masones. Maestro secreto no significa maestro de los secretos, sino jefe grupo espiritual que cultiva dentro de sí mismo un culto a la divinidad.